Uno de los investigadores que casualmente gana el premio Nobel en el año 2000, el doctor Eric Kandel, una de las personas que comenzó a tratar de interrelacionar las investigaciones básicas que él hacía con los diversos tipos comportamentales e inclusive con políticas públicas, donde comienza a hablar cómo la memoria, al entenderse de una manera molecular, de una manera social, de una manera humana, pues va a traer una serie de cambios, y es lo que estamos viendo, una serie de cambios en las definiciones y en la forma también de poder, en este caso, entenderlo. Lo interesante es que las neurociencias, al ser muy amplias y al ser también interdisciplinarias, tienen una serie de líneas que definitivamente no están relacionadas con la parte educativa, con la parte pedagógica. Razón por la cual, felizmente, hay gente que sí tiende a discernir muy bien la relación que vamos a tener dentro de los neurocientíficos con los educadores y también con los psicólogos, porque veremos que este grupo de estos tres especialistas son los que realmente han dado mucho de desarrollo en la última década, llamada década del cerebro, entre el 90 y el 2000, donde junto con una serie de investigadores se comenzó a entender una serie de propiedades cerebrales y muchas de las definiciones han cambiado. Por eso, cuando uno habla de neurociencias, tenemos que hablar también de ciencias muy actuales, de tecnología bastante diversa, bastante actual, y hay muchas cosas importantes dentro de esas definiciones que han sido validadas. Hay también el error de especular, y también hay una serie de conversaciones con las cuales no tienen base científica en este momento, como son los llamados neuromitos, donde lamentablemente cuando no se sabe transmitir las investigaciones, o en este caso no se sabe explicar, lamentablemente hay una serie de malos entendidos, generalizaciones que nos llevan realmente a errores. Un ejemplo muy claro: cuando hablamos nosotros de que el cerebro funciona solamente en un 10%, en una persona normal, es totalmente falso. El cerebro no sabemos cómo funciona en su potencialidad total. Y hablar de grandes genios que han utilizado el 30-40%, realmente tienen sus bases en investigaciones de la década del 40 o la década del 60 del siglo pasado, donde básicamente lo que hacían era estudios de cerebros en personas ya muertas. Entonces, esos datos estadísticos realmente fueron mal entendidos o mal explicados en este caso. Sé que realmente la potencialidad del cerebro no la conocemos a la actualidad, y eso es una ventaja, porque tenemos para explorar realmente con un sinnúmero de posibilidades, y esto tiene relación directa cuando en el campo neuroeducativo nosotros utilizamos diversos métodos, en este caso para poder utilizar el concepto de enseñanza-aprendizaje. Quiero comenzar primero hablando de algunos aspectos generales de lo que es la neurociencia y que son importantes en este caso para los educadores en la primera infancia. En una segunda parte hablaré también de una serie de conceptos que son importantes para los educadores que están en relación directa con la adolescencia o con estudiantes adolescentes, y veremos al final algunos conceptos generales. Entonces, esa va a ser la dinámica de los siguientes minutos de mi exposición. Cuando nosotros comenzamos a hablar del sistema nervioso, debemos entender que es el primer sistema que comienza a diferenciarse en un ser humano. Estamos hablando de un embrión, estamos hablando del periodo fetal, el periodo antes del nacimiento. Entonces, antes de cualquier otro sistema, como el sistema digestivo o cardíaco, el sistema nervioso es el primero que comienza a diferenciarse, y es el último que termina también de diferenciarse y de desarrollar.
más o menos estamos terminando de desarrollar entre los 20 y 22 años, post-nacimiento, obviamente. Entonces ya tendrán ustedes una idea de que hay una ventana de tiempo bastante amplia, donde podemos nosotros prácticamente modular al cerebro, y felizmente para eso está la educación. Pero el proceso de desarrollo cerebral no solamente viene con esa carga genética de la cual se habla siempre. Y el aspecto ambiental es otro de los factores importantes para poder modular este cerebro. Entonces, al final, el cerebro que nosotros vemos en cada una de las personas no es más que la interacción de los genes y el medio ambiente. Y el medio ambiente implica experiencias. Por eso vamos a tener esa dualidad, que mucha gente lo conoce como concepto epigenético. También es importante pasar por una serie de pruebas, y va a pasar el sistema nervioso por una serie de pruebas. Una de las pruebas hipóxicas por la que pasa es en el momento del nacimiento, por ejemplo. Hipóxicas en el sentido pues, que hay esa transformación y la falta de oxígeno temporal que se hace y que obviamente también está modulado, en este caso, por una serie de cambios que va a ocurrir dentro del recién nacido. Y lo interesante de todo ello es que estos momentos van a ser muchas veces determinantes para el proceso de desarrollo futuro en este caso, de este niño. Algo que también debemos entender es que la gran mayoría de la producción y reproducción de las neuronas, que son las células principales del sistema nervioso, se ha realmente retrasado a una etapa llamada postnatal. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el niño nace con un cerebrito, después del nacimiento va a tener un cerebro más grande, porque durante los 3 años siguientes, postnacimiento, la cantidad de neuronas que comienzan a sintetizarse, a formarse, van a ir acompañadas con la cantidad, fíjense ustedes, de comunicaciones que entre ellas deben entablar. Y esas comunicaciones se conocen con el término de sinapsis. Entonces, no es importante tener un cerebro con muchas neuronas. Es mucho más importante que esas neuronas tengan comunicaciones entre ellas. Y solo así vamos a nosotros a entender la formación de redes neurales y circuitos. Porque de redes y circuitos tiene su base el comportamiento. Pero post-nacimiento, ya estamos nosotros con la interrelación con el medio ambiente. Y una de las formas como tenemos que entender al cerebro es no como se entendía el siglo pasado. El siglo pasado se creía que cuando recién uno nacía con todas las neuronas y a lo largo del ciclo de vida se iban a morir. De tal manera que llegábamos a viejitos con 3 neuronas, por eso estábamos loquitos. Y eso nos enseñaba en las escuelas y en las facultades de medicina. Decir algo diferente era una barbaridad. En la década del 90 se encontró con las investigaciones que se hicieron, más de 67 países con más de $1.000 millones utilizadas en investigación de todo tipo referente al cerebro. Nos dimos con la sorpresa de que el cerebro realmente es una entidad dinámica, es una entidad cambiante, es una entidad que se va adaptando al medio ambiente. Y ese proceso de adaptación se conoce como plasticidad cerebral. Y eso es interesantísimo, porque ese concepto de plasticidad va a ir de la mano con el concepto de aprendizaje. Todo el tiempo nos estaremos adaptando y estaremos aprendiendo también. Este concepto de entender al cerebro de una manera dinámica realmente nos cambió una serie de creencias que hasta la década del 90 realmente eran verdades. Tal vez es una de las ventajas de la ciencia. La ciencia es verdad hasta cuando se demuestra lo contrario. Es una gran ventaja de la metodología científica.
Y con esas nuevas experiencias de esa década, pues comenzamos a descubrir cosas muy interesantes, no solamente en el término de plasticidad. Nos dimos cuenta que ese proceso de crecimiento postnatal de la cantidad de neuronas y de cantidad de sinapsis y comunicaciones solo dura hasta los 3 años. Y más o menos al tercer año hay una muerte también natural de muchas cantidades de neuronas. Y ahí viene un cambio comportamental importantísimo en la primera infancia. Recuerden ustedes que antes también se creía que la primera infancia terminaba en los 3 años, ahora sabemos que es hasta el 8º año. Pues sí, tiene una correlación biológica interesante. Al tercer año hay una muerte de una cantidad de neuronas espectacular, pero hay una sobrevivencia de una cantidad de circuitos importantes. O sea, perdemos neuronas y nos quedamos con circuitos que sí son funcionales. Entonces ahí comienza el niño a preguntar súbitamente, de un momento a otro, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya no está con esa capacidad de solamente repetir, con esa capacidad de no preguntar. Desde el momento que el niño comienza a preguntar, estamos en un nivel diferente. ¿Por qué? Porque ya hay circuitos que han madurado. Y estos circuitos, muy bien, van a ser interesantes. ¿Por qué? Porque cambian el comportamiento del niño, tienen apertura de ventanas de tiempo para comenzar a aprender nuevos idiomas y lo van a hacer con una facilidad tal. Eso se llaman ventanas de tiempo, de oportunidades que da el sistema nervioso. Que puede aprender pues un par de idiomas o hasta 3 idiomas. Se ha visto que pueden tener simplemente una vía de aprendizaje materna y pueden trabajar en esos 3 idiomas. El tema está el seguimiento que vamos a hacer a este niño. Luego el proceso postnatal va a tener otro freno al 8º año, razón por la cual la primera infancia tiene, por convención, casualmente su final en el 8º año de vida. Va a ocurrir algo parecido. También se han seguido formando más neuronas, se han seguido formando muchos circuitos. Los circuitos que ya estaban funcionales han madurado, han mejorado, han formado nuevas redes. Entonces, al 8º año también hay una debacle de muertes neuronales y de maduración de nuevos circuitos y remaduración de los anteriores. Pero acá ya no es solamente bajo un componente neuronal, sino bajo un componente endocrino. Razón por la cual, a partir del 8º año, pues se comienzan a ver algunas luces de lo que va a ser el cambio neuroendocrino en el niño y en la niña. Y vamos a ver también que es un cambio comportamental, porque la parte de los ciclos sexuales comienzan ya, en este caso, a presentarse. Es un cambio realmente interesante.